Ahí está. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Bien, perfecto. Mira que yo me baso en vos, Mercedes. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la... ¿Me traes un vasito de soda, pa? Vamos a hablar de la adicción, pero no solo de los que son los conceptos, algo más desde lo sociológico, vamos a hablar como una mezcla sociológica, antropológica, biológica, psicológica, o sea, todo mezcladito en un solo concepto, ¿sí? Para entender un poco, cuando decimos que la adicción es multicausal, entender que las causas no vienen solo desde lo biológico o desde lo psicológico o solamente de estas dos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito qué hay también con eso de la voluntad, ¿no? Que tanto se habla a la hora de tratamiento y si realmente es así. eh, Realmente la persona para recuperarse necesita solo la voluntad, o cuando no puede hacerlo es porque no tiene la voluntad, ¿no? Así que, sin más preámbulos, damos por iniciado. Bien, entonces, acá vamos a arrancar diciendo que no se trata solo de consumir, sino que se trata de no poder dejar de hacerlo, porque sabemos que la adicción no se elige, sabemos que nadie se levanta un día y decide perder el control sobre su vida, perder el control sobre su cuerpo, sobre sus emociones. La adicción es una enfermedad muy compleja, con raíces biológicas, psicológicas, emocionales. El cerebro, al repetir el consumo, se va reconfigurando, porque va cambiando su manera de sentir placer, su manera de manejar el estrés, de tomar decisiones. La dopamina, que es ese neurotransmisor del bienestar, que esto lo habíamos hablado como muy por arriba, ¿no? En la clase 2, justamente ahí es donde empieza a dominar ese circuito de recompensa. Entonces ahí lo que va haciendo es generar, ¿sí? Una búsqueda desesperada de ese alivio, de esa satisfacción, ¿no? Y que nunca va a terminar de llegar del todo. Pero la adicción no es solo química. ¿Por qué? Porque también es emocional, es la consecuencia de un vacío que duele, de heridas que no fueron atendidas, ¿sí? eh, de una soledad que busca anestesia, que busca descolgar, que busca escapar un poco de esa realidad. ¿Vieron cuando uno por ahí habla con alguien y dice, por qué fumas? O te dice, no, mira, me voy a prender uno como para descolgar un poco o desconectarme un poco. Es esa búsqueda, ¿no? De escaparse un poco de esta realidad que, a diferencia de otros, no tiene eh, la capacidad de tolerar esa realidad, su realidad, ¿no? Si la pensamos desde la inteligencia emocional, podemos entender que detrás de cada consumo hay un intento torcido, pero humano, de poder calmar algo, ¿sí? Tiene que quedar claro que nadie se destruye porque sí, sino que se destruye quien ya se siente roto. Pero eso no basta con tener fuerza de voluntad. No se trata de ser débil, de ser fuerte, sino de aprender a pedir ayuda. La recuperación empieza cuando la persona se anima a romper el silencio, se anima a dejar de esconder la vergüenza, se atreve a ser acompañada. La fuerza no está en resistir solo. La verdadera fuerza está en permitir que otros te puedan sostener. Y para las familias, para los padres, madres, parejas,
sepan que esto no se trata ni de controlar, no se trata de salvar, sino que se trata de acompañar sin juzgar, de comprender que el acto no es un enemigo, sino que alguien que necesita volver a encontrarse conmigo mismo. El amor, sin límites claros, se convierte en rescate y ese rescate perpetúa la enfermedad, ¿sí? Cuando uno no pone esos límites, por más amor que dé, por más amor que sienta, va a terminar perpetuando esa enfermedad en vez de ser algo más positivo. Entonces, aprender a amar sanamente es acompañar con presencia, pero también con límites, también con respeto, también con verdad, ¿sí? Porque salir del consumo no es solo dejar la sustancia, es también aprender a habitar ese vacío sin huir, es redescubrir quién sos sin el anestésico, es reconstruir ese vínculo con vos mismo y con el resto del mundo. La adicción deja huellas, pero también puede abrir caminos. El dolor no se borra, pero sí se puede transformar. Entonces, dejar esto en claro, no solo para ustedes como futuros operadores, también para los padres y también para las personas que estén atravesados por el consumo, ¿no? Que están peleando una batalla interna que nadie ve. Eh, que el adicto no es su consumo, no sos tu recaída, no sos tu error, sos alguien que merece poder sanar, alguien que puede cambiar su historia. Y aunque el camino parezca largo, siempre se puede volver a, a empezar. Una de las cosas que también tenemos que aprender a entender es que la droga no es la enfermedad, ¿sí? La droga no es la enfermedad es la adicción. La sustancia, el químico, el consumo son solo la manifestación visible de algo que está mucho más adentro con el síntoma que grita lo que la palabra no puede decir. Por eso poner el foco solamente en la droga es quedarse en la superficie. Tratar de curar el síntoma sin escuchar el origen es como querer tapar una herida sin limpiar lo que la provocó, porque tarde o temprano va a volver a sangrar. Quien consume problemáticamente no busca drogarse, busca dejar de sentir, dejar de sufrir o simplemente encontrar una forma de existir sin tanto peso. El consumo va apareciendo como un refugio, como una manera de escapar del vacío, de la soledad, del desamor, de la falta de sentido, ¿sí? Y ahí la adicción nace cuando ese refugio se vuelve una cárcel, cuando lo que parecía un alivio se va transformando en necesidad y en dependencia. Pero detrás de cada adicción sabemos que hay una historia, y en cada historia hay una ausencia, hay un trauma, hay una búsqueda no resuelta. La recuperación no se logra con abstinencia únicamente, porque dejar de consumir no es lo mismo que estar bien. La sustancia puede salir del cuerpo, pero el dolor sigue vivo a ver, si no se lo nombra, si no se comprende cuál es ese motivo profundo, ¿no?, que llevó al consumo. La persona se puede mantener limpia por un tiempo, pero va a seguir vacía por dentro. Por eso trabajar solo con la droga también es condenar el proceso al fracaso, porque la verdadera recuperación comienza cuando se trabaja con el alma, cuando se trabaja con el pensamiento, con los vínculos, con la historia, cuando se empieza a construir sentido donde antes solo había caos, ¿sí? Cada recaída, cada retroceso no es solo del paciente,
también es del equipo, también es del acompañante, también es del entorno. Cada caída nos va a obligar a nosotros como terapeutas, como operadores, como referentes, como familiares, preguntarnos qué fue lo que no vimos, por qué no escuchamos, qué no supimos decir, qué parte de su historia dejamos pasar sin contener, sin profundizar, sin sostener con la presencia justa. Porque la recuperación no se trata de un paciente que se cura, sino de un entramado humano también que sana. El acompañamiento no puede ser el rol externo, sino que también debe ser esa implicación ética y emocional cuando el usuario cae. No hay lugar para la culpa, pero sí para la responsabilidad compartida. Esto lo tenemos que aprender también nosotros en nuestro futuro rol, porque es algo que se trabaja mucho en las comunidades terapéuticas, la culpa sobre el paciente, pero cuando el paciente recae, no es una responsabilidad del paciente, es una responsabilidad de todos los que acompañamos ese proceso, fallamos todos, ¿sí? Eh, Acá les voy a hablar algo que después vamos a ver un poquito más adelante en la etapa 2, pero que no puedo dejar de hablar ahora, mejor dicho, no puedo dejar de nombrarlo ahora, que es el mantenimiento y la prevención de recaídas, que son parte esencial del proceso, ¿no? Porque no se trata solo de evitar el consumo, sino también de poder aprender a vivir sin el consumo. Entonces, la prevención va a implicar enseñarle al sujeto a reconocer sus propios disparadores, sus emociones, sus pensamientos automáticos, eh, sus duelos no cerrados, pero también significa que el entorno, ¿sí? Tiene que aprender a acompañar sin presionar, sin infantilizar, sin exigir resultados, ¿sí? Sin exigir tiempos. La recaída no aparece de un día para el otro, sino que se va gestando en silencios, en frustraciones, en vínculos que no se sostienen, en rutinas que no se reemplazan, en la falta de un proyecto vital que le dé sentido, ¿sí? Entonces, la tarea no es controlar el síntoma, sino que también hay que atenderlo. Hay que escuchar el mensaje oculto en la conducta, leer entre líneas lo que la droga vino a decir. El acompañamiento terapéutico nuestro, o el familiar, o el comunitario, tiene que ser un espacio donde el sujeto pueda reconstruirse desde la verdad, sin máscaras, sin juicios, donde aprenda a poder elaborar el dolor y no solo evitarlo, donde se enseñe a sostener en la caída y poder reparar sin vergüenza, eh, a volver a empezar sin miedo, porque la recuperación no es lineal, no es perfecta, sino que es un proceso con a veces con avances y retrocesos, con logros y duelos, con esperanza y frustración, pero también es un acto de amor profundo hacia uno mismo, porque elegir seguir intentándolo, incluso cuando se vuelve a tropezar. Y en ese camino, los que acompañamos, tenemos esa obligación ética, esa obligación humana, ¿no? De revisar también nuestras propias fallas, de no creernos fuera del proceso. Sanar al otro implica también dejarnos transformar por su vida. La droga es solo la punta del iceberg. Debajo están las pérdidas, las infancias heridas, los vínculos rotos, la falta de escucha, la carencia de amor. Y cuando el acompañamiento logra tocar esas profundidades, recién ahí empieza el verdadero tratamiento. No el tratamiento de la droga, sino ese tratamiento del dolor, porque cuando se cura el dolor, la droga ya deja de tener sentido. ¿Sí? Hay algo que llamamos la marca del estigma en la vida cotidiana, y que atravesar una adicción no es esa experiencia
que se limite al cuerpo o a la mente, ¿no? Que es una vivencia que se despliega en ese tejido social también, en las palabras que se dicen, en los silencios que duelen. Entonces, la adicción se va alimentando y se expresa en un contexto cultural que está cargado de símbolos, de significados y muchas veces ubican a la persona en un lugar de culpa o de vergüenza. Y que estas representaciones colectivas terminan modelando no solo la percepción de los demás, sino también el modo en que la propia persona se va viendo a sí misma, eh, sosteniendo un círculo que refuerza el estigma y va dificultando lo que es la recuperación. El estigma no hace solo no nace solo del desconocimiento, sino de una compleja red de narrativas sociales que simplifican la realidad para volverla comprensible, pero que al mismo tiempo dañan y marginan. Entonces, reconocer estas dimensiones colectivas es el primer paso para empezar a romper con esos discursos que aíslan, abrir espacios donde la comprensión y la seguridad puedan florecer, porque hay mucha estigmatización social y sobre todo en los medios los vemos cuando se habla de casos de adicción, lo van mostrando al adicto como un violento, como un delincuente, ¿no? Como siempre lo negativo, buscando la opinión negativa. Y lo vemos en las redes sociales, que por ahí te ponen, la gente comenta, hay que matar a todos los adictos, ¿para qué? Si no se recuperan, hay que ponerles veneno en la droga si revientan de una vez, es la enfermedad que ellos eligieron tener. Bueno, hay que empezar a romper un poco eso. Entonces, desde ahí, la clase 4 que hemos tenido sobre prevención, ahí también está un poco ese rol, ¿sí? Agus, ¿me traes una soda, hijo? Esa identidad, no, no, la soda tráeme la soda porque se me seca la boca enseguida. Me decía que la identidad que se construye en torno a la adicción surge de esos relatos compartidos que van otorgando ese sentido a las conductas y a las emociones, ¿no? Esos relatos no son neutrales, porque, no, pichón, perdón que interrumpa, que corta cada rato. Les decía que estos relatos no son neutrales, porque llevan implícitos juicios morales que van tiñendo de culpa y fracaso la historia de quien consume, más allá de esos esfuerzos por cambiar. Y con el tiempo esas narrativas se van incorporando a lo que es la autopercepción y que pueden guiar la vida de la persona, que van modelando sus pensamientos, sus emociones, sus relaciones. Así, la adicción pasa de ser más que un hecho o una condición, se va terminando eh, por convertir en un rasgo que va definiendo a la persona ante los ojos de los demás y ante los ojos propios de uno. E incluso, tras abandonar el consumo, persisten etiquetas como soy adicto, que funciona como marcos fijos que van condicionando la posibilidad de ser comprendido como alguien más completo, más cambiante, ¿sí? La tendencia a estereotipar es inherente, ¿no? A la forma en que las personas intentan ordenar el mundo que los rodea. Ahora, sin embargo, cuando se transforma en un hábito, reduce la riqueza de las trayectorias individuales a un único rasgo negativo, ¿sí? Este proceso borra las particularidades, las matices de cada historia personal
y que va a ir imponiendo, ¿no?, esas imágenes rígidas que no permiten ver esas capacidades, los sueños, los esfuerzos de quien atraviesa una adicción. Esos discursos dominantes en los medios de comunicación, las políticas públicas, los espacios educativos, todo eso consolidan estas simplificaciones. En lugar de ofrecer narrativas que habiliten el acompañamiento, difunden ideas que van perpetuando esa estigmatización, refuerzan un imaginario colectivo que va asociando a la persona que consume con el peligro, ¿no?, con la irresponsabilidad, con la falta de valor, ¿no?, y con lo delictivo, como les decía recién. El estigma no es solo una cuestión de opiniones, ¿sí? Se va manifestando en prácticas que son concretas, que van negando derechos y profundizan desigualdades que expresan en varias formas, por ejemplo, el rechazo social, en la discriminación estructural, y acá la discriminación estructural es cuando las instituciones replican y fortalecen la marginación a través de políticas o servicios que no consideran las necesidades reales de las personas que están afectadas o su entorno. La internalización del estigma. Entonces, todo esto afecta no solo al individuo que consume, sino también a su familia, a los profesionales que trabajan con ellos, incluso en el sistema de salud. Ahí pueden aparecer actitudes que en lugar de cuidar, alimentan lo que es el sufrimiento con los prejuicios y con maltratos sutiles o explícitos, ¿sí? Ahora vamos a hablar digamos, de conceptos ya más generales de la adicción. Conocer un poco esta trayectoria histórica de las sustancias psicoactivas y la evolución de la adicción es muy clave como para que nosotros podamos empezar a entender a fondo estas problemáticas que van atravesando a la sociedad. Al estudiar el recorrido de la droga a lo largo del tiempo, nosotros también podemos reconocer cómo fueron cambiando los patrones de consumo. Sí, hay una realidad en eso. Así también como los discursos, las prácticas, eh, las políticas que intentaron dar respuesta a estas realidades. Entonces, reflexionar sobre el pasado de la adicción también nos habilita a que podamos observar diferentes formas en las que se fueron interpretando y significado socialmente. Entonces ahí nos permite entender cómo cada época construyó sentidos que fueron influyendo en la mirada colectiva y en la práctica de cuidado, castigo hacia las personas que consumen. Entonces, este recorrido histórico va a evidenciar un cambio profundo, ¿no?, de percibir la adicción como un acto de debilidad personal o un defecto moral. Nosotros fuimos avanzando hacia una comprensión que la reconoce como un fenómeno complejo, que está atravesado por factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales. Entonces, este entendimiento más amplio y profundo también nos va a invitar a repensar nuestras intervenciones, ¿sí? Ahí vamos a promover miradas, abordajes que prioricen, digamos, la dignidad y la singularidad de cada persona, ¿no? Porque esto lo habíamos hablado en la clase 2, ¿no? Cuando decíamos que no podemos utilizar el mismo librito para todos, que cada caso es único. Entonces sí, podemos trabajar en nuestra institución el modelo Minnesota, pero por ahí tenemos algún paciente que tiene un perfil más para Matrix. Bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Lo forzamos al modelo Minnesota o buscamos la manera de poder abordarlo desde ese modelo, ¿no? El uso y la búsqueda de sustancias. Nico, te cuento, yo estoy hablando y la compu está escribiendo.
así después cuando les arme el PDF, tienen el PDF con las palabras exactas que usé, ¿sí? Para que no estén tomando apuntes o algo por el estilo, ¿sí? Cualquier cosa, o sea, te concentras más en las preguntas al final que estar tomando nota. Entonces decía recién que el uso y la búsqueda reiterada de sustancias que van alterando la mente, todo eso acompañó a la humanidad a lo largo de toda su vida, en comprender cómo este fenómeno se fue transformando a través del tiempo y cuáles fueron esos impactos, va a resultar imprescindible para poder abordar estas problemáticas de una manera más profunda, más eficaz, ¿no? El conocimiento sobre la historia de las sustancias psicoactivas, de las adicciones, tiene ese objetivo de brindar un recorrido amplio que permite situar el complejo entramado desde esos primeros registros. En primer lugar, podemos contar con definiciones claras de los conceptos más centrales en el campo de estudio, ¿no? Que se entiende por droga a toda sustancia que al ser introducida en el organismo va modificando el funcionamiento, ¿no? Del sistema nervioso central, que en la clase 2 habíamos visto en el PDF, habríamos hablado un poco del SNS. Entonces ahí va provocando cambios en lo que es la percepción, en el estado de ánimo, en lo que es la conciencia, en lo que es la conducta, ¿sí? Ahí la adicción, en cambio, por su parte, se va concibiendo como una condición crónica y recurrente que se manifiesta en la necesidad incontrolable de consumir la sustancia, aún sabiendo de los daños y consecuencias que estaba acarreando. Entonces, es fundamental que podamos distinguir entre el acto de consumir drogas y el acto de adicción. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado en un momento sobre la diferencia entre lo que es una persona que está ya con adicción a una persona, ¿no? Que está con consumo y que va camino a un consumo problemático? ¿Sí? Entonces, es fundamental que podamos distinguir entre lo que es el acto de consumir y lo que es el acto de la adicción. El consumo puede ser, eh, se puede presentar de una manera esporádica como parte de la experimentación, que tenga fines recreativos y no necesariamente se va a asociar a una dependencia física o emocional. En cambio, la adicción implica un grado de pérdida de control sobre el consumo que va acompañado sobre la aparición de síntomas de abstinencia cuando se va interrumpiendo el uso. Entonces, explorar estos factores que inciden en la aparición y lo que es el mantenimiento del consumo y de la adicción se consideran aspectos biológicos, psicológicos, etcétera, ¿no? Entonces, que podamos reconocerlos es determinante. Eh, el estudio de la droga y la adicción es vital importancia en nuestra sociedad actual, ¿sí? Eh, Esperen que estoy. Ahí está. Decíamos que la adicción a la sustancia psicoactiva constituye ese fenómeno complejo de carácter persistente, clínico, que va impactando de una manera profunda en la vida de millones de personas alrededor del mundo. Entonces, comprender en qué consiste este proceso y cómo se va gestando es importante para poder enfrentar esas múltiples aristas que presenta tanto a nivel individual como comunitario. Se manifiesta la adicción como una relación de dependencia tanto corporal como emocional respecto de una sustancia particular y que esta dependencia se expresa a través de ese impulso imperioso y desbordante por abusar y consumir la droga, incluso
cuando la persona es consciente de ese daño que le va generando a su salud, a sus vínculos, y a la vez ese vínculo compulsivo que también suele estar acompañado por un fenómeno de tolerancia progresiva que va implicando con el paso del tiempo que se vayan necesitando dosis cada vez más altas para experimentar esos mismos efectos. Entonces, el camino hacia la consolidación de la adicción suele recorrer diversas etapas que marcan una progresión en la frecuencia y en lo que es la intensidad del consumo. Inicialmente se puede representar en una etapa de experimentación, donde las personas deciden probar la sustancia movido por curiosidad, por el deseo, la experiencia, por una influencia de grupo social, y si el consumo se va manteniendo en el tiempo, se avanza hacia una fase de consumo habitual, en la que la práctica se vuelve frecuente, donde comienza a formar parte de lo que es la rutina cotidiana y posteriormente se llega a lo que es la etapa de abuso, que es el momento en el cual la persona pierde la capacidad de regular ese consumo y empieza a aparecer las consecuencias significativas, que es lo que llamaríamos el consumo problemático en términos más modernos. Y finalmente lo que es la etapa de la dependencia, ¿no? Que ya se perpetuó ese consumo, ¿sí? Resulta importante que podamos entender, ¿no? Esa diferencia que hay entre lo que es el consumo y la adicción. Ahora, hay factores que contribuyen al consumo y hay factores que contribuyen a la adicción. Eh, no se pueden comprender como hechos aislados ni como elecciones individuales desligadas de su contexto, porque son fenómenos profundamente entrelazados con múltiples dimensiones que van condicionando, que van moldeando las decisiones, los hábitos, la trayectoria de la vida de esta persona. Entonces, entre los elementos que intervienen se encuentra esos de origen biológico, que incluyen las características propias del organismo, como la forma en que el sistema nervioso central va reaccionando a esa exposición, y lo que es la predisposición genética que algunas personas pueden tener y que las vuelven más susceptibles a experimentar el consumo problemático o llegar a desarrollar esa dependencia a la adicción, a la sustancia o al objeto. Entonces, estas particularidades corporales sumadas a las diferencias en el metabolismo, en lo que es la sensibilidad a los efectos de cada droga, todo eso va contribuyendo a explicar por qué no todas las personas que consumen terminan transitando el camino hacia la adicción, ¿sí? No puede dejarse de lado los factores sociales y ambientales que van conformando el escenario donde las personas construyen ese cotidiano, ¿no? Y que van ejerciendo que ejercen una influencia poderosa en el inicio, en el mantenimiento, en la intensificación del consumo. La presión de grupos, de pares que van naturalizando o incentivando el uso de las sustancias, eh, porque, digamos, la presión de grupo no es solamente, cuando uno piensa la presión de grupo es cuando presionan a la persona todo el tiempo a que consuma. No, no, la presión de grupo no es solamente eso. La presión de grupo es cuando es súper normal y natural que la mayoría se prendan un porro o la mayoría tomen una pastilla en el boliche con alcohol o se alcoholicen. Eso también es presión de grupo, ¿sí? También están las condiciones económicas, culturales, políticas que atraviesa una sociedad. Eso también tiene un peso significativo en los modos de consumo y la prevalencia de la adicción, ¿sí? Porque si bien sabemos que la adicción no conoce de,
No conoce de leyes humanas, solo conoce de leyes biológicas, no conoce diferencias culturales o diferencias económicas, sino que solamente conoce lo biológico. Sabemos que con la droga no es así. Con la droga sí hay una diferencia cultural y económica, porque hay tipos de droga que solamente acceden a un sector, ¿sí? Y hay otro tipo de drogas que están hechas para otro sector y que quizás son las más dañinas, las que son las de bajo costo, ¿sí? Son las residuales, ¿sí? Las rebajadas, las que se hacen con los residuos del fondo de la olla de la cocina de cocaína o de preparar el éxtasis, que están pensadas ¿para quién? Bueno, para el sector más pobre también. A ver, yo he estado en la villa viendo cómo los pibes se inyectaban crack mientras cargaban la cuchara con el agua de la zanja, ¿sí? Y después hay otro tipo de drogas como el speed, el tusi, que están más para otro sector social, ¿sí? Que si bien es dañino, no tienen la rapidez destructiva que quizás tienen las residuales, ¿sí? Eso como para paréntesis aparte. Tuvimos un presidente que dijo que la droga le hace tanto daño a la gente buena como a la gente pobre. Y a partir de ahí se pensaron políticas de intervención. Pero bueno, eh, bueno, acá. Espérame que se me... Ahí está, se me trababa la computadora y no me arrancaba la escritura. Bueno, ¿qué origina una adicción, no? Porque no aparece de una manera espontánea, ni son fruto exclusivo de una decisión individual, ¿sí? Como muchos dicen, que es una enfermedad decidida, sino que son el resultado de esa interacción de múltiples factores que se entrelazan, que se potencian entre sí. Existen condicionantes de orden biológico, como ciertas predisposiciones hereditarias, que eso puede incrementar esa vulnerabilidad en algunas personas a poder desarrollar dependencia. Ahora, el entorno social en el que se crece, en el que se vive, también va a depender y va a desempeñar un papel muy decisivo, ¿no? Las experiencias tempranas, las dinámicas familiares, las redes de apoyo, las condiciones de vida que van marcando profundamente, ¿no? El modo en que cada persona afronta ese sufrimiento, la frustración, ¿no? La búsqueda de un sentido. También los estados emocionales como la ansiedad, el miedo, la tristeza profunda, el estrés prolongado, todos esos son factores que pueden llevar a la búsqueda de ese alivio a través de la sustancia, a través de esas conductas adictivas, entonces se van convirtiendo en un intento de regulación emocional que están lejos de resolver ese malestar, sino que terminan agravándolo. Hay un impacto que tienen las adicciones, porque las consecuencias de las adicciones son muy amplias y que van deteriorando gravemente distintas dimensiones en la vida de la persona. En el plano individual afecta la salud física, ¿sí? Por los efectos directos, ¿no? que la sustancia o el desgaste va implicando en ese comportamiento compulsivo, en lo que es la salud mental, al aumentar los sentimientos de desesperanza, de angustia, sentimientos de aislamiento. Entonces, las relaciones interpersonales también se ven alteradas, los conflictos familiares, las rupturas, ¿no? La pérdida de amistades, todo eso es frecuente cuando la adicción avanza, porque hay una realidad. El sujeto comienza, y esto quizás va más desde una mirada psicoanalítica, el sujeto termina desarrollando también esa relación
con un objeto o con una sustancia que no le demanda, que no le exige, que no lo excluye, ¿no? Y que le da esa sensación de alivio que las relaciones con las personas no le dan, ¿sí? Entonces termina generando ese aislamiento y llegar a lo que es esa relación compulsiva entre el objeto y el sujeto, debido a que ese objeto no tiene las demandas que sí tienen las personas de alrededor, no tiene esas exigencias, ¿sí? En una escala más amplia podemos decir que las adicciones contribuyen a lo que es la reproducción de las problemáticas sociales como la violencia, ¿sí? Como los conflictos comunitarios, el aumento de conductas delictivas, el agravamiento de la pobreza, de la exclusión. Y hablo de la pobreza porque quizás a muchos les debe haber pasado, pero hay algo que no se habla. Yo he visto, ¿sí? Porque uno dice, no, no relacionemos la adicción con la pobreza. No relacionamos la adicción con la pobreza, pero que la adicción te lleva a la pobreza seguro. Pues yo he visto amigos con una posición económica importantísima y de pronto perderlo todo por el consumo, quedar en la calle, quedar con un solo pantalón cuando tenían un vestidor que era más grande que el cuarto mío acá. ¿Sí? Y quedarse solo con un calzón, con un pantalón, con una camisa, tirados en una esquina, perder sus casas, perder su todo por la droga. Entonces, no lo relacionamos con la pobreza, pero que sí te lleva al camino de la pobreza, seguro, porque lo perdés económicamente, lo perdés todo, ¿sí? Acá les voy a dejar unos tips para después, como para ir adelantando un poquito, ¿no? Y ir llegando a lo que es el tema de la voluntad. Eh, ¿Cómo se llama? Caminos para buscar ayuda, ¿sí? Eh, ¿De qué hablamos, no? Cuando hablamos de voluntad, porque acá en el campo de las adicciones se habla muchísimo de voluntad. Muchas veces se lo hace como si fuese una especie de fuerza interna, estable, casi natural, ¿no? Que algunas personas tienen y que otras no. Se la presenta como una capacidad individual de decidir, de sostener decisiones, de resistir impulsos. Entonces, bajo esta lógica, quien consume y no puede dejarlo es alguien débil, es alguien sin carácter, es alguien sin voluntad. Pero esta idea, aunque está muy instalada socialmente, es muy limitada, ¿sí? Profundamente limitada, y en muchos casos termina siendo hasta dañina, porque la voluntad no es un dato natural ni una capacidad aislada del resto del psiquismo. Es una, es en gran medida una construcción histórica, cultural y hasta moral, porque es decir que lo que hoy entendemos como tener voluntad está fuertemente influenciado por el tipo de sociedad en la que vivimos, por los valores que se van promoviendo y por esas exigencias que se le van imponiendo al sujeto. Durante muchos años, especialmente en tradiciones más religiosas, más moralistas, la voluntad estaba asociada a lo que es el control del deseo, a lo que era el control, a la obediencia, a la capacidad de poder dominarse uno mismo. Entonces, en ese marco, el placer desmedido, el exceso, la pérdida de control, están vistos como esas fallas morales. Ojo, que esa mirada no desapareció, que sigue operando hoy, aunque quizás con otro tipo de discursos, ¿eh? En la actualidad eh, vivimos en una sociedad que paradójicamente promueve el consumo constante de objetos, de experiencias, de sustancias, pero al mismo tiempo te va exigiendo un autocontrol permanente. Entonces se espera que el sujeto pueda todo, pueda trabajar, pueda rendir, pueda ser feliz, pueda autorregularse, cuidarse, decidir bien, no equivocarse,
es una sociedad que empuja al exceso, pero que castiga la pérdida de control. Entonces ahí aparece la voluntad como un mandato, ¿no? Como tenés que poder, si querés podés, y depende de vos. Esto lo hemos escuchado un montón de veces, sobre todo en lo que es el tema de consumo. Querer dejar no es lo mismo que poder dejar, ¿sí? Uno de los puntos más importantes para desarmar el mito de la voluntad es entender que el deseo consciente no siempre coincide con la capacidad real de la acción. Una persona puede decir genuinamente, quiero dejar de consumir y al mismo tiempo no poder hacerlo. ¿Sí? Los que somos fumadores nos ha pasado, ¿sí? De decir realmente quiero dejar, pero no terminamos de decir eso, nos estamos prendiendo un pucho porque no podemos, ¿sí? Esto no es una contradicción, no es una mentira, no es una manipulación, es una expresión de cómo funciona el psiquismo humano, especialmente en situaciones donde hay un vínculo adictivo. En la adicción no hay una sola voz dentro del sujeto. Hay tensiones internas, hay ambivalencias, partes que quieren dejar, partes que necesitan seguir consumiendo, porque ahí se encuentra alivio, regulación, identidad, pertenencia, placer, ¿sí? Entonces, cuando se le dice a alguien, si realmente quisieras, dejarías, lo que se está haciendo es desconocer esa complejidad interna y reducir todo lo que es esa complejidad que lleva a la adicción a una decisión racional. Lo reducimos todo a eso. Pero la conducta humana no se organiza solo desde la razón ni desde la voluntad. Está atravesada por lo que son las emociones. Agustín, baja eso. Las emociones, la historia personal, los vínculos, aprendizajes previos, estados corporales, condiciones sociales. Por eso el querer no garantiza el poder. Y acá hay algo muy importante para el trabajo con familias, ¿sí? Porque muchas veces los padres, desde el dolor, desde la desesperación, interpretan que si su hijo no deja de consumir es porque no quiere lo suficiente. Entonces esto genera enojo, frustración, distancia, pero cuando se logra comprender que hay algo del orden de la imposibilidad y no solo de la decisión, cambia completamente la forma de intervenir. ¿Se acuerdan que en una de las clases hablábamos de los síntomas? Que la adicción, como cualquier otra enfermedad, tiene síntomas. La diferencia entre tener una gripe, cuyo síntoma que no puedo controlar es el estornudo, ¿sí? Pues el estornudo lo podemos controlar, podemos decir cuándo estornudar o no, no podemos. Estornudamos y ese es el síntoma de la gripe, ¿sí? O del resfrío. Bueno, la adicción también tiene sus síntomas, ¿sí? Nada más que no son esos síntomas, no es decir, ay, me resfrié, soy adicto. No, el síntoma de la adicción es la violencia, el delinquir para tener dinero y poder comprar la sustancia, ¿sí? Esos son los síntomas. Entonces, cuando a veces escuchamos familias que dicen, eh, yo entiendo que tenga la adicción, pero ahora, ¿por qué me tuvo que vender el televisor? ¿Por qué me tuvo que robar el celular? Y porque es el síntoma de la adicción, no es que tu pibe es malo. Quizá tu pibe está cargando con toda la culpa del mundo por haber hecho lo que hizo. Pero el síntoma de la enfermedad que tiene, ¿sí? Es justamente eso, consumir. Y para hacerlo, tiene que recurrir a todos los medios, sin importar a quién. Entonces, vivimos en una época donde el sujeto está cada vez más solo frente a sus decisiones. Antes había más estructuras externas que organizaban la vida, como la familia, la comunidad, normas más rígidas. Hoy muchas de esas referencias se fueron debilitando y el individuo queda a cargo de uno mismo. Entonces, esto puede parecer libertad, pero también es una carga enorme.
Hay autores contemporáneos que me gusta traer mucho, ¿no? A lo que es la problemática de consumo, que es Byung-Chul Han, el filósofo, y Bauman, que ellos trabajaron mucho esta idea de que vivimos en sociedades donde ya no predomina tanto la prohibición, sino la autoexigencia, ¿sí? No es que no podés, sino que tenés que poder. Y esto genera que eh, sujetos que se autoexplotan, que se exigen constantemente, que sienten que si no logran algo es porque fallaron personalmente. Entonces, en este contexto, la voluntad se transforma en una especie de obligación permanente, ¿no? Entonces, cuando alguien no puede sostener ese ideal, por ejemplo, dejar de consumir, aparece la culpa. No estoy pudiendo, soy débil, no sirvo. Esa culpa, lejos de ayudar, muchas veces aumenta ese malestar y el consumo puede volver a aparecer una forma de aliviar ese malestar. Otro punto central es la tensión entre la idea de libertad individual y los condicionamientos reales que atraviesan las personas, porque desde ciertos discursos también se plantea que cada uno es completamente libre de elegir lo que hace, incluyendo consumir o no consumir. Pero esta idea también llevada al extremo termina invisibilizando múltiples factores, las condiciones socioeconómicas, los contextos de violencia, las trayectorias familiares, experiencias traumáticas, acceso o no a recursos de salud, entornos donde el consumo está naturalizado. Entonces, ¿qué tan libre, no? Es una elección cuando el contexto empuja en determinada dirección, cuando todo te empuja a consumir, ¿sí? Y esto no significa negar la responsabilidad del sujeto, sino complejizarla, ¿sí? La persona no es un objeto pasivo, pero tampoco es un individuo aislado que decide en el vacío. Eso no pasa. En el campo de las adicciones es fundamental sostener esa tensión, reconocer que hay una dimensión de decisión, pero también reconocer que esa decisión está profundamente condicionada. Cuando solo se enfatiza la libertad, se cae en la culpa. Cuando solo se enfatiza en el contexto, se pierde al sujeto. Entonces, el trabajo clínico y el trabajo territorial están justamente sujetos a ese equilibrio, ¿sí? Si la voluntad fuera suficiente, ¿por qué alguien que sufre seguiría consumiendo, no? ¿No sería una buena pregunta esa? Si la voluntad fuese suficiente, ¿por qué alguien que sufre seguiría consumiendo? ¿Sí? Es potente la pregunta porque rompe con el sentido común, ¿no? Obliga a detenerse, obliga a pensar, porque nadie elige sufrir porque sí. Nadie sostiene una conducta que le trae consecuencias negativas solo por un capricho. Porque si alguien sigue consumiendo a pesar del daño, es porque hay algo más fuerte operando, hay una necesidad, hay un vacío, un dolor, un modo de funcionamiento que todavía no se pudo reemplazar, ¿sí? Entonces, trabajar este punto va a permitir abrir muchas preguntas, poder generarnos un debate, ¿sí? Y sobre todo, empezar a correr la mirada de la culpa hacia la comprensión. Tirar esa pregunta, por ejemplo, en alguna actividad grupal y va a terminar generando esa acción, ¿no? Entonces, hay una trampa del discurso moral, ¿sí? Hay una frase que atraviesa silenciosamente gran parte de los discursos sobre adicciones, que es, si quisiera, podría. No siempre se dice de una forma explícita, pero aparecen miradas, aparecen tonos, en gestos, en intervenciones familiares, institucionales, incluso en terapeutas. Y es una frase que parece lógica, incluso razonable, pero en realidad es una trampa conceptual y vincular que va terminando generar más daño que alivio, porque este discurso parte de esa mirada implícita que el consumo problemático es en el fondo una cuestión de elección moral,
que la persona podría dejar si realmente lo desea lo suficiente, que si no lo hace, entonces hay algo en su carácter que falla, falta de compromiso, debilidad, irresponsabilidad, egoísmo. Entonces ahí la adicción deja de ser entendida como un fenómeno complejo y pasa a ser leída como una falla ética del sujeto. Eh, Cuando se interpreta la adicción desde ese lugar, lo que se hace es reducir, ¿no?, esa experiencia compleja en una categoría moral binaria, ¿sí? Fuerte, débil, responsable, irresponsable, bueno o malo. Entonces, estas simplificaciones tienen un efecto inmediato porque deshumaniza, porque deja de mirar a la persona en su historia, en sus vínculos, en sus condiciones de vida, en sus heridas, en sus intentos de salir adelante, la ubica en un lugar de juicio. En muchos dispositivos de atención, esto se traduce en intervenciones centradas en lo que es el reto, la advertencia, la exigencia, ¿sí? Te tenés que poner las pilas, así no vas a llegar a ningún lado, estás eligiendo esto, pero lo que parece un intento de hacer reaccionar al otro, muchas veces genera el efecto contrario, cierre, resistencia, más sufrimiento, porque cuando alguien es leído únicamente desde su conducta problemática, queda atrapado en esa identidad. Ya no es una persona que consume, sino que es un adicto, un problema, una decepción. ¿Sí? Uno de los efectos más profundos de ese discurso es la instalación de la vergüenza. ¿Se acuerdan que eh, también creo que en la clase 2 les había dicho que la vergüenza es el peor enemigo de esta enfermedad? ¿Sí? No se trata solo de culpa por lo que se hace, sino de algo más estructural, la sensación de que hay algo mal en mí. La culpa puede en algunos casos movilizar cambios, hice algo que no me gusta, pero la vergüenza paraliza, ¿sí? Mientras la culpa te lleva a movilizarte, la vergüenza te paraliza en el discurso de yo soy el problema. Cuando una persona en situación de consumo empieza a mirarse a sí misma desde ese lugar, se produce un deterioro progresivo en su autoimagen, porque aparecen discursos como no puedo confiar en mí, siempre termino igual, soy un desastre, no sirvo para nada. Entonces, este tipo de pensamientos no aparecen de la nada, son el resultado de múltiples experiencias donde el sujeto fue señalado, fue juzgado, fue descalificado y muchas veces incluso con buenas intenciones. Y acá hay algo clínicamente clave. Cuanto peor se siente una persona consigo misma, más necesita mecanismo para aliviar ese malestar. Ese mecanismo termina siendo el consumo. Si el consumo fue en algún momento una forma de regulación, va terminando, eh, va a ser más probable que vuelva a aparecer justamente cuando la vergüenza y la culpa aumentan. Es decir, el mismo discurso que intenta frenar el consumo termina indirectamente alimentando las condiciones que sostienen el consumo, ¿sí? Que pueden llevar a una recaída, ¿sí? En salud se habla de lo que es la eh, hitrogenia, cuando una intervención en lugar de ayudar produce daño. El discurso de la voluntad llevado al extremo molarizante puede ser profundamente iatrogénico en el campo de las adicciones. ¿Por qué? Porque aumenta la autoexigencia sin brindar herramientas reales, refuerza la idea del fracaso personal ante cada recaída, dificulta que la persona pida ayuda, sí, por miedo a ser juzgada, genera ocultamiento y doble vida, rompe vínculos de confianza, en lugar de abrir camino los cierra. Muchas personas en tratamiento no abandonan porque no quieren cambiar,
sino porque no soportan el lugar en el que son ubicados, el de ser siempre el que falla, el que decepciona, el que nunca alcanza. Entonces, frente a este escenario, el alejamiento del dispositivo, del vínculo terapéutico, no es un capricho, sino una forma de protegerse de más dolor. Eh, yo he visto en comunidades terapéuticas chicos que recaían, ¿sí? Y, y que con todo lo que cuesta, eh, después de una recaída, toman la decisión de volver al dispositivo terapéutico y cuando llegan al dispositivo terapéutico los reciben, los sientan en el centro de un círculo y empiezan todos a acusarlo. Porque vos, con tu recaída, te cagaste en todos nosotros, porque nosotros confiamos en vos, porque nosotros como equipo, o sea, eh, ¿qué lealtad te debe? Te conoce hace 3 meses. ¿Qué te debe? Como para que te sea tan leal de no recaer. O sea, trabajar justamente la culpa, sí, de esa manera también lleva a que la persona, en vez de querer volver al tratamiento y continuar su recuperación y evaluar qué fue lo que no se vio, eh, agarre el bolsito y se vaya. Y estos son errores terapéuticos que se ven muy seguidos, ¿sí? Bueno, hablemos entre el amor y la desesperación, ¿no? Y cuando digo esto, vamos a hablar del impacto en las familias, porque este discurso no solo afecta al sujeto que consume, sino también a ese entorno y especialmente a las familias. Los familiares que están atravesados por el miedo, la angustia, muchas veces la impotencia, suelen apoyarse en ideas de la voluntad como una forma de encontrar sentido. ¿Por qué no deja si sabe que nos hace mal? No le importa nada, elige la droga antes que nosotros, ¿no? Entonces, estas interpretaciones van generando emociones intensas, enojo, frustración, tristeza, sensación de traición, y ahí aparecen respuestas que, aunque sean comprensibles, suelen ser contraproducentes. El control excesivo, como revisar, perseguir, vigilar, amenazas, castigos, discursos reiterativos, te vas a morir, nos estás destruyendo, cambios bruscos en la sobreprotección y rechazo. Se arma así un círculo vincular donde el sujeto consume o recae, la familia reacciona desde la desesperación, el sujeto se siente más incomprendido o más culpable, aumenta el malestar, el consumo vuelve a aparecer, no porque alguien quiere dañar al otro, sino porque todos están atrapados en una lógica que no ofrece salida, ¿sí? Pensemos en un adolescente que inicia ese proceso para dejar de consumir, peor, porque es más difícil, quizás motivado por la familia, por una situación límite, que pudo haber sido una sobredosis, o por momento de mayor lucidez. Entonces hace un esfuerzo, intenta cambiar rutinas, se aleja de ciertos grupos, pero en algún momento recae. En lugar de leer esa recaída como parte del proceso, el entorno y muchas veces él mismo la interpreta como una prueba de que no puede. Y empiezan a aparecer frases, otra vez lo mismo, no aprendes más, ya no sé qué hacer con vos. Ahí el adolescente que está en plena construcción de su identidad empieza a incorporar esas miradas. Y ahí se produce algo delicado. La conducta deja de ser algo eh, que hace y pasa a ser algo que es. No soy alguien que está teniendo dificultades con el consumo. Soy un desastre, lo cambian por no sirvo para nada. Entonces, cuando esta identidad se consolida, el margen se cambia o se achica, porque si yo soy así, ¿para qué intentar algo distinto si ya está perpetuada mi conducta? Además, en lo que es la adolescencia hay una fuerte necesidad de pertenencia. Si el único lugar donde no se lo juzga es el grupo de consumo, ese espacio
va a terminar ganando más peso. Entonces, lo que empezó como un intento de cambio puede terminar reforzando esa posición de consumo, no por falta de interés, sino por falta de un sostén subjetivo y vincular. Entonces, desarmar el discurso de si quisieras, podría, no significa negar la importancia de la implicación del sujeto en el proceso. Significa cambiar también el punto de partida. En lugar de preguntar por qué no quiere, empecemos a preguntarnos qué le pasa que no puede sostener lo que quiere. ¿Sí? Este cambio parece sutil, pero transforma completamente la intervención porque abre la puerta a escuchar en lugar de juzgar, comprender en lugar de etiquetar, acompañar en lugar de exigir y sobre todo va a permitir construir un vínculo donde la persona no tenga que defenderse constantemente, sino donde pueda empezar a pensarse desde otra manera, ¿sí? Cuando se habla de adicción muchas veces aparecen dos extremos. O se le implica se lo explica desde solo lo moral, decide mal, o solo desde lo biológico, es el cerebro. Ninguna de las dos miradas alcanza por sí sola, ¿no? Como les decía en un principio, el punto de este eje es otro, entender que el cerebro participa activamente de la conducta, pero no de forma aislada. Está en el diálogo permanente con la historia del sujeto, con sus emociones, con su entorno, con sus vínculos. No es un órgano que decide solo, pero tampoco es neutro. ¿Sí? En las adicciones lo que ocurre es una alteración en los sistemas que regulan el deseo, la motivación y el control, ¿no? Lo que genera una experiencia particular que es la persona sabe, piensa, incluso decide algo, pero no logra sostenerlo en la acción, ¿sí? El llamado sistema de recompensa no es simplemente un circuito de placer, es sobre todo un sistema de aprendizaje motivacional. ¿Sí? Porque su función principal es ayudar al organismo a identificar, ¿sí? Todo eso que es importante para lo que es la supervivencia, para lo que es el bienestar y poder orientar la conducta hacia eso. La dopamina, que suele ser simplificado como una hormona de placer, como explicaba antes más arriba, en realidad cumple un rol más complejo. No tanto generar placer en sí, sino marcar una relevancia. Es como si dijera, esto es importante, vuelve a hacerlo. Entonces, en condiciones habituales, este sistema se activa con experiencias como comer, vincularse, lograr objetivos, sentir reconocimiento, pero en el caso de las sustancias psicoactivas y también en ciertas conductas se produce una activación mucho más intensa y más directa. Y esto genera dos efectos importantes. El cerebro aprende muy rápido qué es qué es eso altamente relevante y otras fuentes de gratificación. Empieza a perder ese valor relativo, ¿sí? No porque desaparezcan, sino porque quedan opacadas frente a una experiencia que es mucho más potente. Pero esto no ocurre en el vacío. Si una persona encuentra en el consumo no solo placer, sino también alivio, pertenencia, desconexión del dolor o una forma de sostenerse emocionalmente, ese aprendizaje se vuelve aún más fuerte. Entonces, no es solo química, es química más historia, más emoción, más contexto, ¿sí? Con el tiempo, el vínculo entre el sujeto y el objeto de consumo se puede volver tan fuerte que empieza a reorganizar el campo del deseo. Al principio puede haber curiosidad, búsqueda de placer, experimentación, pero progresivamente el consumo deja de ser una opción, ¿sí? Entre otras cosas, y pasa a tener un lugar ya más central. Y esto se lo puede pensar como un secuestro del deseo. No en el sentido de que la persona
pierde totalmente su capacidad de querer otras cosas, sino en que ese objeto adquiere una prioridad desproporcionada. Entonces empieza a organizar lo que son los pensamientos, las expectativas, las decisiones, el uso del tiempo. La persona puede seguir valorando otras áreas de su vida, familia, estudio, trabajo, pero en determinados momentos el consumo se impone con una fuerza que desplaza todo lo demás. Y esto es clave porque no siempre aparece como una decisión consciente. Muchas veces se vive como algo que se mete, que aparece, que empuja. Ahí es donde empieza a romper la idea clásica de elección libre, ¿sí? Disociación entre lo que es la intención y la acción, uno de los fenómenos más desconcertantes tanto para la persona como para su entorno, es esa especie de ruptura interna, quiero dejar, pero termino consumiendo igual. Y esto no es simple incoherencia, es una disociación entre distintos niveles del funcionamiento psíquico. Por un lado está la intención consciente, ¿sí? Lo que la persona piensa, lo que desea a nivel reflexivo, lo que puede decir en terapia o a su familia, y por el otro lado hay procesos que son más automáticos, respuestas aprendidas, impulsos, asociaciones emocionales, hábitos profundamente instalados. Entonces, en esta situación de alta carga emocional o frente a determinados estímulos, estos procesos automáticos se pueden activar más rápido que la capacidad de reflexión. Es como si hubiera dos tiempos distintos. Uno más lento, donde se puede pensar, y otro más rápido, donde se actúa casi sin pensar por las consecuencias. Entonces, en ese cortocircuito, la persona no necesariamente elige en el sentido clásico, más bien responde desde un sistema que ya está programado. Y eso genera mucha angustia, porque después del acto aparece la conciencia. ¿Por qué hice esto si no quería? Y ahí muchas veces vuelve la culpa, reforzando el circuito o el círculo de consumo, ¿sí? Hay algo que después yo les voy a pasar, que es la memoria emocional y la automatización del consumo, eh, que es muy interesante, ¿no? Pero quiero hablarles de algo que es la función del consumo. ¿Para qué le sirve al sujeto? ¿Sí? Porque una de las preguntas más habituales frente al consumo es ¿por qué consume? Y aunque parece una buena pregunta, muchas veces queda corta porque intenta encontrar una causa lineal, algo que explique el origen, como si hubiera un único motivo claro e identificable, ¿sí? Pero en el campo de las adicciones, esta lógica no alcanza. El consumo no es un fenómeno simple ni unívoco. No responde a una sola causa ni a un solo momento. Por eso, más que buscar el por qué, es mucho más potente empezar a preguntarse, ¿para qué le sirve consumir? Este pequeño cambio abre una puerta enorme, porque desplaza la mirada del juicio, ¿sí?, hacia la comprensión y permite que el consumo no solo como problema, sino también como respuesta. Respuesta a algo que duele, que falta, que desborda, que no encuentra otra vía de transmisión, ¿sí? Muchas veces las personas que atraviesan consumos problemáticos no cuentan con herramientas internas suficientes para regular sus estados emocionales. Y esto no es una falla individual, sino que muchas veces el resultado de historias donde no hubo adultos disponibles emocionalmente, no se aprendió a nombrar lo que se siente, las emociones fueron negadas, castigadas o desbordantes, hubo experiencias tempranas de estrés o trauma. En este contexto, el consumo aparece
como una solución más eficaz, aunque costosa, ¿no? A largo plazo, porque permite calmar la ansiedad, bajar la intensidad de la angustia, disminuir la irritabilidad, soportar la tristeza, generar una sensación momentánea de bienestar, es decir, funciona como un regulador externo. El problema no es que regula, porque efectivamente lo hace, ¿no? Sino que es una regulación dependiente de un objeto, no construye recursos internos. Y a largo plazo genera más desregulación. Pero si no se entiende esta función, es muy difícil intervenir porque no se trata solo de sacar la sustancia, sino preguntarse con qué se va a regular esa persona cuando eso ya no esté, ¿sí? Ahí después les voy a dejar algo sobre el consumo como anestesia del dolor psíquico, como una pertenencia de identidad, como una respuesta al vacío y a la angustia, eh, el porqué, del por qué al para qué, ¿sí? El control de la modernidad, que ya esto tiene que ver más desde una mirada más filosófica, como para no sobrecargar ahora mucho la clase, pero todo esto se lo voy a pasar en el PDF va a ser sumamente largo, así que prepárense. Pero la importancia acá es, no, no es no caer nunca, sino en poder levantarse de otra manera cada vez, ¿sí? Eh, a modo de cierre les digo que al recorrer todo este entramado, lo que se va desarmando es una idea profundamente instalada, pero insuficiente, que la adicción se resuelve desde la fuerza individual de la voluntad. Entonces, lo que aparece, en cambio, ahí es un sujeto que está atravesado por múltiples dimensiones que no se ordenan de una manera lineal. Un cuerpo que aprende, automatiza, una historia que deja marcas, emociones que desbordan, vínculos que sostienen o tensionan, una sociedad que exige control mientras por el otro lado empuja al exceso, y un deseo que no siempre coincide con lo que la persona sabe que debería hacer. Entonces, desde ahí, el consumo deja de ser leído únicamente como un problema para empezar a entenderse también como respuesta, como un intento precario, ¿sí? Un intento costoso, pero intento al fin de regular, de pertenecer, de anestesiar, de llenar o sostener algo que de modo no encuentra vía. Y entonces lo que se transforma no es solo la explicación, sino la ética del abordaje, ¿sí? Porque ya no se trata de exigir decisiones correctas ni de medir el cambio en términos de obediencia o de control, sino de construir condiciones donde el sujeto pueda ir recuperando margen, sentido, posibilidad. Y esto implica tolerar la ambivalencia, trabajar con tiempos reales, alojar la recaída sin convertirla en condena y entender que el cambio no es un acto único, sino que es un proceso donde se reconfiguran el deseo, los vínculos y la propia manera de estar en el mundo. Desde esta mirada, la voluntad no desaparece, pero deja de ser el punto de partida para convertirse en algo que se va construyendo a medida que la persona deja de estar sola frente a lo que pasa y empieza de a poco a poder elegir desde otro lugar. ¿Sí? Bueno, esto a modo de redondear un poco todo lo que hablamos. ¿Sí? El material que les voy a pasar es bastante amplio.
Esperen que voy a habilitar ahí el micrófono. Ahí estamos. Así que bueno, no sé, Nico, si te quedó alguna duda, si te quedó algo, no hayas estado de acuerdo con algo. Bueno, tenés ahí la posibilidad de hablar. ¿Qué tal? No, un montón de contenido. Eh, sí, algo que me estuve preguntando y es algo que también me suelo preguntar, eh, o cuestiones con las que me suelo encontrar, que tienen que ver con esto de la voluntad, ¿viste? Eh, que es muy interesante. Lo que en realidad no es una duda lo que tengo, sino como que capaz es mi reflexión al respecto de lo que me gustaría compartir y ver qué opinas vos. Eh, Vos en un momento hablaste sobre la decisión, ¿viste? Cómo pedirle a alguien que pare de consumir eh, cuando eso viene de acá, ¿viste? De las decisiones, de la razón. Y lo que yo pienso es, justamente lo que hizo la adicción la enfermedad de la adicción fue dañar la corteza con la cual nosotros razonamos. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a un adicto que de un día para el otro deje de consumir y que resulte, ¿viste? Como si fuera por arte de magia o como si fuera cualquier otra persona. Que de repente yo digo, no, yo quiero parar, listo, fin, ¿viste? Entonces, ya partiendo desde ahí, desde que implica una decisión basada en la razón y el sano juicio, y los adictos pierden el sano juicio. Por eso no se le puede pedir a un adicto que deje de consumir de un día para el otro y esperar que suceda, ¿viste? De la nada. Eh, sí, con el tema de la voluntad. Eh, Vos hablaste de fuerza de voluntad. Y, y yo creo que la voluntad tiene que existir. No sé si fuerza, ¿viste? Porque no es cuestión de forzar, pero sí tiene que haber por lo menos el deseo de dejar de consumir. Porque si la otra persona, si el adicto, no tiene el deseo, no tiene voluntad alguna de parar de consumir, no va a suceder nunca. Entonces, un mínimo de voluntad, por lo menos para tener el deseo de dejar de consumir, tiene que haber. Eh, y hay algo que he compartido hasta con otras personas, con otros, con el otro día lo hablaba con un operador, ¿viste? Eh, un conocido nuestro que ya tenía cierto tiempo limpio, recae. Y en lo que coincidimos nosotros, hablando del tema, ¿viste? Viendo qué herramientas usó, qué herramientas no usó nuestro amigo, cómo fue desarrollando esta recaída que no vino solamente en el momento en el que consumió, sino que ya la venía tejiendo. Nosotros coincidimos en que él decidió ir a consumir. Él decidió no usar las herramientas, él decidió eh, ser deshonesto y, y coincidimos en que eso, decidió ir a consumir. Así como, por ejemplo, una persona de 25 años limpia puede recaer, ha sucedido, y coincidimos en que decidió ir a consumir esa persona. No es lo mismo una persona que viene de consumir y que genuinamente no puede parar, ¿viste?
genuinamente viene en un ciclo de consumo, de consumo, de consumo y falta de sano juicio completa. Eh, entonces, ¿viste? Son situaciones con las que me puedo encontrar a veces y, y esa es la conclusión que yo he sacado. No sé qué opinas Bueno, vos. para empezar, cuando hablamos de voluntad acá en la clase, hablamos de que los tratamientos no deben partir solamente de la voluntad y no se deben sostener solamente de la voluntad, que es en el mito que está instalado un poco todo, ¿sí? La voluntad se construye Mm, para que exista un deseo. Nadie va a desear lo que no conoce, partimos desde ahí. Si nadie mm, conoció, o sea, si vos te pasaste toda tu vida, ¿sí? La gran parte de tu vida haciéndote pelota con la droga, va a ser muy difícil que desees estar bien. Porque lo que conoces, por más que te haga daño, es tu zona de confort, es lo seguro. Me hace daño, sí, pero es lo seguro, lo conozco. Lo que no sé, ¿qué es estar sin la droga? No estar bien. ¿Qué es mi vida sin la droga? Y eso me genera una inquietud, me genera un miedo. Entonces, no te van a decidir de un día para el otro, que es un poco lo que discuto mucho con la Cedronar. Yo entiendo que las personas tienen que llegar con una voluntad a los tratamientos, pero tampoco descartarlas porque no la tienen. Hay que no, claro. trabajarlas, sobre todo como organismo. Nosotros, una de las cosas que yo hago mucho con los pibes en las villas, no es caerles y decirles, chicos, ¿saben que si van, siguen el camino de la droga, está mal y van a terminar mal? No, no llego hablándole de droga, porque si en el momento que les llego hablando de droga y diciéndoles, dándole un discurso de lo que es estar mal, que esto, que lo otro, poniéndome un poco en ese lugar sin quererlo, pero me termino poniendo en ese lugar moralista, a las personas las pierdo, se me bloquean, se me van, no logro nada. En cambio, generando vínculos, trabajando en la escucha, eso de a poco va trabajando ese deseo de querer estar bien, de probar la recuperación, ¿sí? De probar la recuperación, porque todos los pibes que yo recuperé me han pasado que estaba en la cooperativa esperando arrancar un taller y venían tempranito para Mm. desayunar conmigo y decirme, ¿cómo es el tema del tratamiento? Bueno, es así, así, así. Bueno, ¿me podés gestionar el tratamiento? Porque hubo algo en todo este periodo que pudo haber sido una semana, un mes, 6 meses, en ese periodo hubo algo que fuimos trabajando en el día a día que les hizo un clic, sin necesidad de decirles que lo que hace está mal. Porque yo después vuelvo a mi casa, donde tengo a mi pareja, ¿sí? Que me sostiene, que me acompaña, donde tengo a mi hijo, tengo mi heladera bien o mal llena, ¿sí? Y la otra persona no sé cómo está. Donde yo vengo de una familia bien construida, de tener padres afectuosos, y yo no sé de dónde viene la otra persona como para emitir un juicio. Después con esto que me traes de tu amigo, me genera varias cosas inquietantes. Primero que personas que están limpias durante muchos años recaen porque también está un poco la falta de psicoeducación, porque muy pocos hablan de craving y casi pocos adictos saben qué es el craving. Entonces, cuando vos no tenés la psicoeducación y pensás que después de 25 años lo que te está agarrando es un pico de abstinencia, eso habla de que no hay psicoeducación y que el sistema o el dispositivo que te trabajó lo hizo mal, por un lado. Por el otro lado, vos me hablaste todo el tiempo de estar limpio, de que estuvo limpio 25 años. En ningún momento me hablaste de que si se sanó o no. ¿Sabés realmente si sanó? ¿Sabés realmente si pudo desmaranar todos esos traumas, esas conductas, todo lo que lo condujo a la adicción? Porque entender lo que pasó como recaída no es entender si decidió consumir o no, es ¿realmente sanó? Porque estar limpio 25 años no implica estar sano, ¿eh? Porque vos podés ir a Narcóticos Anónimos todas las semanas, ¿eh? Y pararte y decir, hola, me llamo Julieta y soy adicta y hace 25 años que lo soy. No, hace 20 años que estoy limpia y quiero compartirles a todos que estoy feliz. Eso no es un sanar, ¿eh?
Y tampoco es terapéutico, ¿eh? Porque vos podés estar 1000 días limpio y volver al primer día como si nada, de un día para el otro. ¿Por qué? Porque no, si no si trabajás y te focalizás en dejar de consumir, y en cuántos días estás, llevas limpio para tener tu monedita dorada, y no realmente fijarte si estás sano, si sanaste los daños vínculos, los vínculos que quizás perdiste por el consumo, si perdiste vínculos con tu familia, si tu hijo no te quiere ver, si tu mamá se murió producto de un infarto, ¿sí? De estar madrugadas corriendo atrás tuyo, preocupada. Si vos no sanaste eso, no importa cuántos días estés limpio, no importa cuántos años lleves limpio, porque en algún momento vas a volver al día uno. Entonces empecemos a hablar no de cuánto tiempo lleva limpio, sino cuánto tiempo llevó curado realmente, realmente sanado, no curado, porque no hablemos de la adicción, ¿sí? La adicción es la enfermedad, ¿sí? Todo lo que generó, ¿sí? Porque uno, por ejemplo, vamos a hablar del COVID, que fue lo más conocido. Bueno, sí, tuvo COVID, se recuperó, bárbaro, pero quedaron síntomas en muchas personas, como problemas respiratorios y un montón de cosas que eso no se vio. Y sin embargo tienen que estar y seguir y cada tanto recaer y hacer la rehabilitación respiratoria, como me pasa a mi tía, a mi titi, que tuvo Perdón, yo también, o dije sea, estar limpio, tenés razón sí, igual, lo que tendría que haber dicho es en recuperación. Que en recuperación, también esto que vos decís, sanó, bueno, no es nada más ir y levantar un llavero o decirle hablar de lo que te pasa. Hay un programa para sanar. Está bueno sí, esto que decís, y, ¿viste? y aparte, Existe. Y esa aparte, persona Nico, hizo ese programa. y aparte hay algo que quiero terminar de agregarte, es que cuando hay una recaída, nos tenemos que preguntar primero como equipo terapéuticos en qué fallamos, porque cuando yo, no digo el caso de tu amigo, te voy a dar un caso en general. Si yo tengo una persona, si yo estoy trabajando umbrales, ¿sí? Trabajo los umbrales, impongo tiempos, porque los umbrales exigen tiempos, eso no está bueno. Ya tenés que responder, sí, terapéuticamente un tiempo, decir, bueno, vos de acá a 20 días tenés que pasar al segundo umbral. ¿Por qué 20 días? Me puede llevar mucho más tiempo. Pero si no, si en 20 días no paso al segundo umbral, no voy a poder tener a los 30 días mi primer salida. Mm. Entonces, yo agarro y digo, sí, sí, estoy re bien, ya está, me encontré a mí mismo, estoy recontra bien, soy consciente de todo el daño que hice, todo, porque quiero en mi cabeza en 30 días salir de acá. ¿Sí? Bueno, perfecto. Llegaron los 30 días. El operador dice, no, la verdad que respondió terapéuticamente a todos los grupos, participó en todos los talleres, la verdad que estoy contento. El psicólogo dice, sí, sí, habla mucho, la verdad que está bien, pero nadie pensó si su pensar, sentir y hacer estaban lineados. Pienso que quiero salir, siento que puedo hacerlo y en el hacer hago todo para no recaer, porque si yo pienso que quiero salir, tener mi primer salida, siento que puedo llegar a recaer y hago todo para hacerlo, entonces es un problema no del paciente, del equipo terapéutico que está abordando mal. Ujú, Entonces, cuando hablamos de recaída, antes de hablar de responsabilidad del paciente o del usuario, tenemos que pensar en un montón de factores, tenemos que pensar en un montón de cosas. Recuperación. Sí, se recuperó. ¿Hizo mantenimiento? ¿En qué tipo de mantenimiento está haciendo? ¿Grupal, individual? ¿Realmente el perfil es para lo que está haciendo o necesita algo más intenso? ¿Pudo detectar qué fue lo que lo detonó? ¿Lleva un registro diario? ¿Un cuadernito donde registra sus emociones diarias? ¿O donde cada vez que pasa alguna situación, llevar un registro y escribir también si lo pudo manejar o no y por qué? Porque esas son las cosas que ayudan también a detectar una posible recaída o, cuando sucede una recaída, entender por qué, ujú. ¿sí? Son cosas, es muy complejo esto, pero me parece que todos los tips que tiramos hoy, un poquito,
con el cambio de las preguntas, ¿sí? En vez de por qué, preguntarnos para qué lo hizo, ¿sí? Este, bueno, que eso ya después se los voy a pasar ahí en el PDF, poder entender un poco esto y entender que la decisión en la vida del adicto es solamente para recuperarse. Después todo lo demás es multifactorial. Hay un montón de cosas para abordar. No solamente la cantidad de años limpio o recuperado, porque si no trabajaste tu trauma, o si no, porque el subconsciente, esto lo vamos a ver un poquito en psicoanálisis, el subconsciente bloquea un montón de recuerdos, bloquea un montón de cosas, y que quizás después de la recuperación, ¿sí? Reaparecen, florecen, cosas que habías olvidado, que te había pasado, ¿sí? Porque no todo surge en la recuperación. Algo muy común que me estuvo pasando, que me llamó mucho la atención en los procesos grupales en recuperación, es que la mayoría de los pibes varones eh, se les desbloqueaba el recuerdo de haber sido abusado por otro varón. Se les desbloqueaba en ese momento. Pero era increíble era como que todas las semanas, y digo, ¿cómo puede la cantidad de pibes, ¿no? Bueno, imagínate un adulto que haya vivido eso, un adulto, varón, con todas las estructuras, que se anime a hablar en un grupo, a decir que fue abusado o que vivió tal cosa, porque hay muchas personas que terminan los tratamientos sin contar realmente que tuvieron experiencias, y te digo abuso como lo más cotidiano, que pudo haber sido cualquier otra situación, sin contarlo por la vergüenza, por la culpa, por lo que sea, o que se les desbloqueó el recuerdo, ¿sí? El subconsciente les desbloqueó ese recuerdo mucho después. ¿Cuántas personas que no están en problemática de consumo, a los 50 años se les desbloquea un recuerdo de los 12 años sobre un posible abuso? Es muy común eso. Y surge cuando justamente vio algo relacionado en la tele o leyó algo y surge eso y lo recuerda. Es muy común eso. Entonces, realmente está curado, está sanado, está recuperado realmente. Bueno, esas son todas las cosas que nosotros como futuros operadores tenemos que aprender a ver cuando tengamos a un paciente, a un usuario adelante. No te puedo hablar en el rol de amigo, en el rol de familiar, porque no vamos, ahí cuando hay un vínculo emocional, no vamos, no podemos ser éticos. Es muy Te hago difícil. Sí, acá algo que vos hablás sobre esto de sanar y hablas sobre ciertos traumas o ciertas experiencias, ¿viste? Y lo planteaste como si realmente esta persona sanó esto, ¿viste? Y se me viene mucho el psicoanálisis con lo que, ¿viste? Con lo que contás. Pero realmente uno logra terminar de sanar por completo eso. Personalmente, me parece que parte del proceso de recuperación puede consistir en aprender a identificarlo, a reconocerlo, aceptarlo y aceptarse a uno mismo, ¿viste? Y, y aprender a vivir con eso, porque, no sé, pienso en algunas cuestiones personales que capaz he transitado en la vida y digo, he hecho muchos años psicoanálisis y terapias
buscando esto, bu- eh, buscando como superarlo, ¿viste? Superarlo. ¿Y qué tanto se puede hacer eso en realidad? ¿Viste? Es como si de repente quedara en el pasado y ya no me fuera a afectar. No sé si eso es posible. A ver, maldito Freud y su psicoanálisis, ¿no? Que es imposible no nombrarlo. Pero, a ver, uno cuando piensa en esas cosas, o sea, no lo vas a poder olvidar. Quizás pases el resto de tu vida levantándote y recordando lo que te pasó. El tema es de qué manera lo vas a hacer, porque las cosas no se olvidan, se aprenden a superar. Claro, Y lo que va a calmar el poder ponerle nombre a ese dolor, ¿sí? Es cuando uno dice ponerle nombre a ese dolor y enterrarlo y decir, basta, ya no me dañás más, implica no te voy a recordar más, sino que te voy a tener menos presente en mi vida. En algún momento vas a estar, porque te voy a recordar. Voy a recordar el daño que me hiciste o el trauma que me generó, ¿sí? Pero el tema es, eso con el tiempo, ¿sí? Y con la terapia, es el lugar que va a ocupar, si de lastimarme o de una enseñanza que me sirva claro. para poder apoyar al otro. Pero Ahí olvidar, va. no lo voy a olvidar, porque uno piensa que superar es olvidar, no, si no superás ni a tu ex, mucho menos un trauma. A ver, uno supera a los ex, sí, los supera, pero se olvida de los ex, no, porque Mm, son personas que pasaron en tu vida y lo mismo pasa con las personas que nos hacen daño, ¿entendés? El tema es el lugar que le vamos a ir dando con el tiempo, ¿sí? Es como el luto. Cuando perdés una persona, la llorás todos los días. Al cabo de un año de trabajar tu proceso del luto, de superar, de respetar los tiempos de tu cuerpo para cada etapa del luto, ya lo vas a empezar a recordar con menos intensidad, ya vas a pasar a recordarlo solamente para cumpleaños, para aniversarios, para fechas, para la fecha de su partida, y ya después va a llegar el momento en que vas a recordarlo solamente cuando sea su cumpleaños, ya ni siquiera te vas a acordar de su fecha de partida, ¿entendés? Pero va a estar presente, no es que lo vas a olvidar, está presente. Pero ya después te vas a acordar de cosas más concretas, ya no lo vas a tener tan presente en toda tu vida, ¿sí? Y lo mismo pasa con el trauma, ¿sí? Bueno, qué interesante todo lo que hablamos, ¿eh? Qué interesante todo lo que hablamos. Mercedes Callada, lo que lograste, Nico, es impresionante. Ahora que voy a cortar ahora que voy a cortar la grabación. No, no, no.